Gracias a Dios, aquí estamos en continuidad a esta clase para formación de discípulos. De la tercera parte del módulo 3, hoy veremos el punto de la mentoría, el asesoramiento. Módulo 3, clase 3, o número 16. En la 3 del módulo 3, pero es la clase número 16 en lo que es la continuidad de esta clase de plantación de iglesias. Mentoría y asesoramiento. En los misterios de Dios, que yo considero, existe el hecho de que Dios trabaja con los imperfectos. He admirado a muchas personas que tienen mucha capacidad, mucho conocimiento, mucha madurez, mucha espiritualidad. Lamentablemente, cuando estas personas han crecido, se han desarrollado, Dios los quita de esta tierra. Y sigue trabajando con los que están comenzando, con los que traen energía, pero no experiencia. Con los que traen entusiasmo, pero no la madurez. Dado a ello, entonces, siempre es necesario trabajar y pensar en términos de el mentor y el mentoreado, el maduro y aquel que está iniciando. Así es como Dios trabaja, así es como Dios se mueve, y los ejemplos en la Biblia son abrumadores. Es por ello que la palabra de Dios nos dice: los mayores se enseñen a los menores. Menciona a las mujeres que deben de enseñar a las menores a desarrollarse. Así es como Dios trabaja. Siendo con esos pensamientos, debemos de seguir pensando en los términos precisamente que hemos mencionado del discipulado. El discipulado, hermanos, es algo que nosotros necesitamos imitar a Cristo, al apóstol Pablo y a otros personajes. El discipulado no es solamente decirle a una iglesia qué hacer. El qué hacer es necesario, pero no es todo. Debemos de llevar a la iglesia a mostrarle el cómo. El cómo es el que se le dice cómo hacerlo y se le da oportunidad a la persona a hacerlo. Esto es como las cosas funcionan. Por lo tanto, vuelvo a recordar a la frase de Confucio: me lo contaron y lo olvidé. Lo vi, lo entendí, lo hice y lo aprendí. Pensemos en términos prácticos de lo que es esta vida. Los médicos aprenden muchísimo en la teoría, pero no pueden ser graduados si no pasan por la práctica. Necesitan practicar y practicar muchísimo. Esa es la regla de este proceso. En el cristianismo igual. Así es. Un piloto, de igual forma, tiene que pasar horas y horas viendo cómo un piloto experimentado hace volar la nave en el aire. Y luego, siendo supervisado, tiene que volar y volar muchísimas horas. Este es el fin. Este es el propósito de esta clase. Si eso es necesario para un médico, si eso es necesario para un piloto, y si es necesario para un electricista, si es necesario también para un mecánico, igual lo es también para un nadador o para un montador de bicicleta. Bueno, ¿por qué no entonces ser igual en el cristianismo, en el discipulado? Nosotros somos esos embajadores y somos esos reconciliadores que Dios prepara para llevar el mensaje a otros. Recuerden que ya cuando la persona tiene cierta capacidad, Dios lo levanta, Dios lo quita. Por lo tanto, es nuestro deber, entendiendo eso, los que estamos adelantados en este camino, preparar una nueva generación.
En este ministerio que yo he presido hoy, procuro muchísimo esto: equipar, desarrollar a otras personas. En eso me ocupo para lograr ese objetivo. El apóstol Pablo le escribe precisamente a Timoteo y le dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Note, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo enseñó a Timoteo, Timoteo debe de enseñar a otros, que enseñen a otros. Es por eso que nosotros aquí en esta misión que tenemos de Alianza Génesis, enfatizamos el punto. Si plantamos iglesias, quizás haremos discípulos, pero si hacemos discípulos, plantaremos iglesias. Bien claro. Lo tenemos bien claro que eso es lo que se debe hacer. Equipar a otras personas. No estoy interesado en desarrollar una gigantesca iglesia, aunque eso sí se está dando. Estoy interesado en la formación de discípulos, en el liderazgo. No quiero gente solamente que venga a escucharme y quizás aplaudir mi sermón, mi mensaje. Quiero gente que sea aplaudida por lo que ellos hacen, por lo que desarrollan allá afuera. Mediten pues en esto. Tú pues sufre penalidades como buen soldado en Jesucristo. Timoteo había enseñado a otros lo que había aprendido de Pablo. Debía encargarlo a otras personas. Ese es el mensaje, esa es la forma de transmitir, de pasar la antorcha a otra generación, a la siguiente generación. Esto es grato y bello, ver estas cosas. Debía encargarlo a personas fieles. No a cualquiera. Buscar las personas fieles que sí tienen ese enfoque espiritual en continuidad. Darle continuidad a la iglesia. Moisés. Por otro lado, podemos ver estos ejemplos en cómo Dios ha trabajado desarrollando. Si pueden ver, cada persona que yo voy a mencionar aquí tenían una misión específica, y dado a que esa misión debía de continuar más allá de él, tenía que haber alguien que aprendiese de él. La palabra de Dios nos dice aquí: dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Dios hizo maravillas por medio de esa vara que le entregó a Moisés. Esa vara que tiene historia. La vara que el mismo Moisés pudo haber estado usando para pastorear ovejas, ganado. Esa vara que se convirtió en serpiente y que Moisés huía de ella por miedo a ser mordido por esta serpiente. Pero Dios le dice: tómala de la cola. Y con miedo Moisés se acercó, pero obedeciendo a Dios lo llevó a cabo, y aquella vara se convirtió aquella culebra se volvió vara de nuevo. Aquí tenemos otro caso que Moisés está diciendo. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hay dos puntos muy interesantes en esta escena que estamos aquí viendo. Uno de estos puntos fascinantes es notar que Dios está desarrollando a un nuevo líder. Le está enseñando que la pelea debe hacerla él, pero que no depende de él ganarla. Hay que hacer la lucha, hay que entrar a hacer la lucha, pero va más allá de esa lucha. Note lo que dice el 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel
prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Hay una figura aquí muy importante. Note precisamente lo que dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur, y sostenían sus manos, el uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Tres figuras importantes aquí en este caso. Josué haciendo la pelea. Fácilmente podríamos decir que Moisés tomó la mejor parte, pero vemos que no. Que también sus brazos se cansaban, y cuando Moisés no podía sostener esa vara en alto, el enemigo prevalecía. Moisés es el mentor de Josué. Josué es el que tiene la energía, la habilidad y está haciendo la guerra abajo. Y debe de entender que aun cuando él es un guerrero, no podrá vencer al enemigo si Dios no está con él. Los tres personajes aquí importantes es Josué haciendo una pelea con su ejército, Moisés que está ya mentoreando en este caso a Josué cómo depender de Dios, y Dios quien da la batalla. Este cuadro es bello y es digno de considerarlo cuando se trata de mentorear, de dirigir a otras personas. Dios usa a los líderes mayores para preparar nuevos líderes. Esa es la fórmula que Dios usa. Josué derrota a Amalek, pero es Dios quien le ha dado la victoria. Veamos este otro caso, fascinante también. Elías y Eliseo. Otro cuadro perfecto de lo que es la mentoría, el mentor y el mentoreado. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey. A Jehú, hijo de Ninse, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios mismo está dando la instrucción. Tú tienes que desaparecer, te levantaré, y tienes que dejar un sucesor que siga tu oficio. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Y al hacer esto, será algo fascinante. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Este es el proceso que Dios usa para desarrollar nuevos líderes. Podemos decir que Moisés tenía gran capacidad, gran experiencia en el desierto, y que Dios pudo haber continuado trabajando por él. Sin embargo, levantó a un nuevo líder sobre el pueblo israelita, a Josué. En Elías sucede lo mismo. Elías tiene que dejar su trabajo, tiene que irse precisamente tras la orden de Dios al cielo. Y es necesario un novato que aprenda de Elías. Y esto es, hermanos, lo que sucede. Los líderes en desarrollo sirven
a sus mayores. Eliseo se volvió siervo de Elías y de esta forma creció a ser el gran líder. Los líderes en desarrollo deben de servir a los mayores y confiar en ellos. Y los mayores, Moisés, Elías, deben de amar y procurar muchísimo a sus menores. Note esta continuidad aquí de este pensamiento. Segunda Reyes 2:8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosas fieles se las has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Usted se puede imaginar la diligencia que este joven Eliseo puso sobre la mirada en Elías, su maestro. Y puede ver lo ambicioso que fue también. Si tú eres excelente, si tú eres grande, quiero doble porción. La palabra de Dios nos enseña que es el Espíritu de Dios el que empodera, el que da la habilidad. Cristo mismo nos enseña que pidamos el Espíritu Santo. El libro de los Hechos nos exhorta a buscar ese crecimiento. Debemos, pues, crecer en ello. Los líderes deben pedir el Espíritu de Dios para ser fuertes, capaces. Somos incapaces, pero Dios nos hace capaces al pedirlo. No es fácil lograrlo, pero no imposible. Debemos, pues, trabajar en ello para lograr ser hombres capaces. Cristo y sus 12. Este es otro ejemplo de mentoría tremenda, que necesitamos crecer, imitar a nuestro Maestro Cristo Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar. Pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Muy bien. Si analizamos este caso, vea esto. Aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12. La importancia de orar. Orar para escoger líderes, orar por los líderes una vez que los tenemos. Debemos de hacer esto. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cristo escoge a estos 12 que deben de seguirlo, andar con él, y los llevó. Les enseñó, les dijo qué, les mostró el qué y el cómo, y luego los envió para que tomasen la práctica. El discípulo no puede ser completo si no es enseñado, si no se le muestra, si no se le da la oportunidad de ejercer. No podemos tener un predicador si no se le da la oportunidad de predicar, de cometer errores. Ahí está el detalle. ¿No le parece? Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Aquí en este otro cuadro que tenemos, de Pablo y Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hermanos, en el caso de Moisés, él prepara a Josué para una guerra. Así como un electricista experto prepara a un joven para que sea un electricista. Tiene que enseñarle, tiene que decirle el peligro de la electricidad, necesita mostrarle cómo,
necesita permitirle que lo lleve a cabo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí, eso también enseña a otros. En el caso de Pablo, él enseñaba, precisamente, había enseñado a Timoteo a trazar la palabra, a vivir por la palabra, a vivir en la palabra. Y le dice, haz tú lo mismo con otras personas. Igual nosotros, hermanos, debemos de hacer discípulos, buscando amar a Dios, amando la palabra, trazando bien la palabra, para que ellos sean eficientes. Aquí tenemos el caso de Moisés, de Elías, de Cristo, de Timoteo, discipulando a otras personas. Elías desarrollando a Eliseo como profeta. Cristo desarrollando hacedores de discípulos que hagan a otros discípulos. Pablo desarrollando discípulos que tracen bien la palabra en Timoteo y encargándole a Timoteo que enseñe también a otros que enseñen a otros. Es así como crecemos. Es así como nos desarrollamos. Por lo tanto, entrando aquí en algunos puntos prácticos, quiero decirles lo siguiente. Mentoría no es el patrón, el jefe. No debe de existir esa mentalidad en aquel que es mayor. Al contrario, debe ser como un padre amoroso con aquel menor. No debe de tener esa actitud de que yo sé más y yo soy el jefe. Porque el segundo punto le dice que es una relación de aquel mentor con Dios que debe de revelar a aquel que está siendo enseñado. La mentoría, el asesoramiento tiene que ser relacional. No de forma mayor, impositiva, sino de un mayor con amor para que la otra persona se desarrolle. Relación con la familia. Se debe buscar que el que es mentoreado tenga una buena relación con su familia. Crecer en ello, edificarse. La mentoría espiritual es eso. Procurar el bien de la persona, del líder, para que se desarrolle como líder con su familia. Debe de haber una buena relación. Punto 4. Relación con la comunidad. El discípulo debe ser, que está siendo entrenado, debe tener esa finalidad de estar con la comunidad, de estar en la comunidad, de amar la comunidad, de tener buena relación con la gente con quien trabaja. De lo contrario, creo que no avanzamos. Relación con el ministerio. Debe de haber una buena relación con aquellas personas que laboran en el ministerio. Esto va formando a un buen líder. Esto lo lleva a crecer, a hacer un gran trabajo. Por lo tanto, el mentor debe tener esa capacidad de madurez y de amor para dar. Debe tener una relación con Dios. Debe procurar con él mismo y también el que está siendo mentoreado tener una relación con su familia muy grata, muy profunda, muy significativa. La relación con la comunidad para el mentoreado es imperativa y en un momento le diré más de ello porque esto es muy importante. Relación con el ministerio, debe de amar. El que entra a los senderos del discipulado, de seguir a Cristo Jesús, de ministrar, debe de amar el ministerio. Si lo hace por un cheque, por un pago, lamento que ese sea el caso. Hará un pobre trabajo, un mediocre trabajo, porque hay otra motivación. Busque trabajar en el reino porque lo ama. Punto 7. Relación con uno mismo. El enemigo número 1 de una persona es la misma persona. Por lo tanto, es necesario que la persona crezca, se desarrolle de tal manera que tiene una perfecta relación consigo mismo, con Dios, con su Creador. Sea responsable consigo mismo. Busque mentores.
De esta forma, hermanos, nosotros crecemos en ese desarrollo espiritual para crecer. Por lo tanto, le digo lo siguiente. Moisés lo fue para Josué, Elías lo fue para Eliseo, Cristo lo fue para los 12 discípulos y para ti y para mí. Mi pregunta aquí en este caso es, ¿para quién eres tú? ¿Un modelo? ¿Un mentor? ¿A quién estás desarrollando? Debo también decirles, mis hermanos, que cuando nosotros crecemos como mentor, cuando nos desarrollamos, entonces nosotros desarrollamos también a otras personas que crezcan, que se desarrollen, que sirvan a nuestro Dios. El mentor, debo decir este otro punto, el mentor debe procurar que el que es mentoreado esté al mismo tiempo que él está recibiendo mentoría, esté desarrollando a otros que son mentoreados por él. Es decir, que para que la mentoría sea eficaz, necesitamos que otras personas estén también recibiendo mentoría de el que es mentoreado. Piensen en estas cosas, crezcan en ello, y esto de la mentoría continuará en la próxima clase. Paz de Cristo. Y mantenga en mente que usted no está aquí para siempre. Dado que no está aquí para siempre, su deber es equipar a otros. Recuerde la frase de Confucio. Si lo dice, quizás lo entiende la persona, pero con probabilidad lo va a olvidar. Si le muestra cómo, logrará que lo entienda. Pero si le permite que lo haga, logrará entenderlo, aprenderlo y hacerlo. Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima clase.